todo eso, bueno, era muy complicado, entonces el autor de Redis lo que dijo es, en lugar de hacer todo eso, directamente metió Lua, que es un lenguaje incrustable, embebible, no sé cómo se dice, muy fácilmente. Entonces es un lenguaje muy chiquito que lo que permite es que yo le puedo mandar un script a Redis en Lua y todo eso se ejecuta en el proceso de Redis y me puede devolver una respuesta. Entonces, si yo realmente necesito hacer cosas que las primitivas no me dejan y que traerme todos los datos para hacerlo del lado del cliente sería demasiado, puedo usar Lua, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos claves y valores que pueden ser de cualquier tipo, pero yo me digo que vengo a vender que usemos Redis como nuestra base de datos principal, ¿no? Redis como un caché de otra cosa, o Redis como un índice de otra cosa. Dentro de lo que se puede, usemos Redis como nuestra base de datos. Entonces hay que encontrar un poco de orden en todo este caos que pueden ser las claves. O sea, cómo nombro mis claves para que después, o cómo organizo todo mi espacio de claves para que después lo pueda consultar de una manera razonable. Entonces hay patrones y convenciones que fueron surgiendo en la comunidad a medida que se usa. Por ejemplo, si leen sobre Redis pueden ver mucho esto de los dos puntos para separar cosas. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, si tengo usuarios, voy a tener user .id con el contador único, atómico de los IDs que yo le doy a mis usuarios, por ejemplo. Entonces lo voy incrementando y ahí obtengo mis IDs. ¿Cómo sé todos los usuarios que tengo en mi sistema? Bueno, entonces cada vez que creo un usuario, además de obtener el ID, cuando lo grabe lo voy a agregar en un set, que puede ser un set, puede ser un sorted set o podría ser una lista, de todos los usuarios que yo conozco. Y cuando lo borre, lo voy a borrar del set. Pero todo esto son cosas que uno tiene que hacer. ¿Sí? No hay índices automáticos en Redis, ¿no? Creo que MongoDB, por ejemplo, tiene estos índices. Redis no conoce todo esto. Y dentro de user, por ejemplo, y el ID, voy a tener todos los atributos del usuario, de cada uno de los usuarios. Y por ejemplo, podría tener un sorted set si yo quisiera mostrar a los últimos usuarios que hicieron sign up en mi aplicación. Tengo un set ordenado que yo me ocupo de construir, o sea que cuando creo el usuario, además de poner sus atributos y agregarlo al set de all, lo agrego al set de este ordenado. ¿Cuánto tenemos? ¿Y ahora? ¿Cuánto tenemos? Tenemos 5 minutos. Bueno. Pero igual les quería contar, no te quiero contar, perdón. Tenemos, para los que quieran, nos queda una charla todavía, que es la de usos no convencionales de Android. Para mí va a estar muy buena. Yo sé que estamos todos medio quemados ya. Yo estoy quemada desde la mañana igual. Que aprendieron un montón, pero nos queda un ratito más y ya calculamos que 6:45 cortamos y nos vamos todos a casa. Puede terminar así. Bueno, voy a acelerar para dejar paso a la última charla y no... Quería mostrar un poquito cómo se implementarían estos patrones de guardar todo lo que yo tengo en Redis. Esto sería esto que estábamos hablando, no importa, porque ya lo dije en palabras. Cuando recibo un post, incrementar un ID, setear los atributos que correspondan, agregarlo a los sets que me interesan. Obviamente que esto es como súper bruto y sí, pero hay herramientas que permiten incluso automatizar todas estas cosas y que yo creo el usuario y todos estos índices se crean automáticamente. Esto, transacciones, un patrón con Redis y muy fácil. O sea, esto sería, por ejemplo, un rate limiter para mi API. Si quiero que mi API no se abuse de mi API, puedo implementar algo así y realmente no es, o sea, es esto sería código de producción para limitar, por ejemplo, a 60 requests por segundo para un IP y ya está. Y he vuelto con esto que queda lindo acá con Cuba, que puedo directamente, si creo que esta IP ya la debería, como se dice, throttle, ya la
listo, esto ya termina todo deja de evaluar el request, responde con 503 y ya está. O sea que esto bajaría, no permitiría que suba la carga del servidor si alguien está buscando un API. Bueno, quería hablar de Zippack, pero después si alguien quiere, si le interesa mirar los slides, básicamente es un formato para comprimir JSON, pero especializado en JSON. Entonces me parece que a cualquier desarrollador mobile, por ejemplo, para hacer lo que decían los chicos de Mercado Libre, le puede servir mucho cuando uno quiere realmente exprimir todo ese ancho de banda tan chiquito que uno tiene en mobile. Si uno está manejando JSON ida y vuelta, podría usar esto, que hay formas hay formas de hacerlo en iOS, en Java, lo que sea, y estaría con un formato muy especializado en JSON, ahorrándose un montón de bytes ahí en el camino. Y otra cosa que diría, usan la SQL, es Varnish, que es un acelerador, es un proxy reverso, que obviamente es para poner adelante en la aplicación Ruby, Python, o PHP, lo que sea, y permite un montón de cosas bastante copadas, además de lo más básico que es caché de HTTP. O sea que si yo tengo una vista pública, ya sea mi API o de mi sitio web, y esas páginas son cacheables para todos los usuarios, o sea, completamente todo el request, o sea, todo el response es cacheable, podría responderle desde mi backend, responder con esos headers de caché que corresponden, y que Varnish directamente me ahorre el trabajo de atender un montón de requests que, por ejemplo, una estampida de tráfico a mi home o una estampida de tráfico a alguna parte de mi sitio, directamente se podría ocupar Varnish, que lo hace mucho más rápido que lo puede hacer cualquiera de estos lenguajes interpretados. Bueno, perdón por la velocidad del final, quiero que dar lugar a otra charla. ¿Hay preguntas? No sé si hay algo. Bueno, sí, si hay alguna pregunta, contesto y si no, no pregunto. ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias. Estoy muy contenta con todos los que nos quedamos hasta ahora. En mi experiencia, por lo general, las mejores relaciones salen de los que nos quedamos hasta el último minuto, también salen de los que nos vamos a fumar siempre al costadito en todos los eventos. Lo que los invito, ya que tenemos, les agradezco que tengan la paciencia y el horario, Hola. así como le agradezco. Ay, yo no me sé tu nombre. No, sí, pero Hace un rato me lo sabía. Sí, no, es mejor que hace un rato. Y a Ezequiel está dando la charla de las 6 de la tarde. Lo que les voy a pedir es que ya que somos tan poquitos, nos hagamos amigos, que se vengan todos más cerquita. Así no tenemos esto, ¿no? Como ahí todos. Y parece que somos un público un montón y así Ezequiel ve por lo menos una fila de gente llena. Y le subimos la moral. Y ahora cuando empiece le vamos a dar un aplauso enorme. Allá al fondo para adelante. Los de allá al rincón para adelante. Yo así, ya, sí. Hoy en el break empecé a hacer así, me sentí un perro labrador, ahora me siento más jardinero. Y aparte me siento, me siento esa señorita que está ahí se creó especialmente para escuchar, me preguntó hace 2 horas cuando la escuché. Así que hablar es lo más diferente. A los demás también igual, pero es la única mujer como
Buenas tardes. Esto que vamos a empezar a ver ahora se llama Android no convencional. Es un nombre un poco bonito para algo que entre la gente que estudia informática no está muy visto, y es que hay un mundo de Android para todos los que, como yo, estudiamos, participamos, trabajamos en la industria electrónica. Y esto viene un poco a raíz de que durante mucho tiempo la gente que trabajó en electrónica, que trabaja en electrónica, desarrollaba código muy óptimo, pero sin patrones de diseño, sin orientados a objetos, mal documentados, código feo, pero muy óptimo. Y surgió algo muy interesante cuando empezaron a aparecer las tecnologías mobile, Windows CE, Palm OS. Estamos hablando de sistemas operativos viejos, que yo empecé a programar en esos sistemas operativos incluso con 28 años, y se daba algo muy curioso, que es que la gente de electrónica rendía mejor, porque eran sistemas a muy bajo nivel y era mucho más fácil encontrar un buen programador C++ con orientación electrónica que con orientación informática. Y a partir de esa puerta, los electrónicos empezamos a meternos en el mundo de la informática y a empezar a llenar algunos huequitos. Lo que vamos a ver ahora es algunos usos de Android que no son comunes y cómo ahora la industria empieza a crecer en torno a un nicho que todavía no está muy descubierto, porque cuando hablamos de aplicaciones mobile, lo primero que decimos es, bueno, es un jueguito, es una red social, es una aplicación corporativa, pero vamos a ver que hoy hay un satélite corriendo 100% con un equipo Android. O sea, es un teléfono como el que tienen ustedes, el que tengo yo, y está puesto en el espacio y está cumpliendo funciones. Y eso ya no es un uso tan convencional, siquiera es un uso que uno podría decir, podría encajar tranquilamente en una ingeniería informática, en una ciencia computacional, sino que tiene mucho de electrónica, mucho de hardware. Un poco para presentarme, mi nombre es Ezequiel Aceto, soy miembro del laboratorio de sistemas embebidos. Hoy a la mañana el director del laboratorio estuvo dando una charla
También soy CTO de Everypost. Un poco para pasar el chivo, Everypost es una aplicación que permite compartir contenido en todas las redes sociales al mismo tiempo. Funcionan las 3 plataformas, BlackBerry 10, Android y iPhone. Y básicamente lo que pueden hacer es compartir videos, sacar fotos y lo publican una sola vez y se publican en todas las redes. Incluso círculos, lo pueden compartir por mail, lo pueden subir a Dropbox. Es un gran hub de redes sociales para postear, para generar contenido. Y hoy lo que vamos a hablar es un poco de sistemas embebidos. Nosotros los electrónicos tratamos esto como un sistema embebido. ¿Qué es un sistema embebido? Es básicamente un sistema no dedicado. Es un sistema dedicado. Cuando tenemos una computadora, una tablet o un celular, generalmente lo que tenemos es un sistema de propósito general. Yo puedo usar esta computadora para proyectar esta presentación, o para hacer un cálculo matemático, o para una investigación científica. En el caso de un sistema embebido, cumple un propósito, se diseña para ese propósito y se lo optimiza. Es en esta parte en la cual quizás los ingenieros electrónicos se han desarrollado mucho más, en el desarrollo y en la creación de sistemas específicos. Las aplicaciones de todo sistema embebido pueden ser industriales, comerciales, incluso militares, y en general todas tienen un hardware dedicado. Se diseña un hardware específico para esta aplicación. Lo que vamos a ver hoy es que gran parte de ese hardware lo empieza a proveer la industria mobile, y eso es un ahorro tremendo de dinero, no solo para la fabricación del hardware, sino también para los desarrolladores. Los desarrolladores cada vez más se acostumbran a desarrollar sobre plataformas y sobre lenguajes que conocen, y la idea es reutilizarlo en otras industrias, reutilizarlo para otros segmentos y para otros clientes. Entonces, esta es un poco la clave. Esto es un uso de Android no convencional. Creo que a nadie se le hubiese ocurrido que una cámara de fotos pudiera tener Android, pero todo el mundo seguro pensaba que mi celular ya es una cámara de fotos. Bueno, esto es un buen uso, porque quizás acá vemos una cámara con un sistema operativo, pero es mucho más que eso. Es el concepto de un hardware dedicado a una tarea en particular, complementado con un sistema operativo que todos conocemos. Y ese es un poco el buen rol que tiene Android hoy en día. Usuarios muy evangelizados, todos lo conocen, y una gran comunidad de desarrolladores. Entonces, en esta mezcla, en esta sinergia de hardware con software, empezamos a encontrar un montón de nichos de desarrollos y empezamos a encontrar un montón de betas. Quizás utilidades que nunca pensamos que Android iba a tener. También Google Glasses es un buen ejemplo de un sistema embebido. Hay algunos ejemplos un poco más graciosos, como por ejemplo este. Esto es un seguidor de línea. Hay competencias y yo les aseguro que hay gente que se saca los ojos por ganar en un concurso de seguidores de línea. Es básicamente un robot. Este en particular tiene un teléfono y utiliza la cámara y un software de análisis sobre el video para poder seguir una línea negra. El que lo hace en menor tiempo gana, y les aseguro que esto es el comienzo de la robótica para todo aquel que quiere aprender algo de robótica. Es un robot muy básico. Y este es el otro ejemplo de un sistema embebido, es el Strand 1, es un satélite británico que se puso en órbita hace no más de un mes. Y como pueden ver en las fotos, tiene un Google Nexus One. Sí, salió uno hace muy poco con 4 o 5 alumnos que lo desarrollaron, son del agua, son compañeros míos. Es un buen satélite. La idea de estos satélites, y yo creo que este es un poco el futuro de los satélites, es que son satélites similares al CubeSat, que es el que se lanzó en Argentina. Tienen dimensiones muy pequeñas, para hardware muy pequeño, y se lanzan en masa. Sube un avión a las capas más altas y lanza en masa varios satélites. Al ser equipos muy reducidos, estamos hablando de que la medida de este satélite son 3 unidades. Es más o menos 10 por 10 por 30 de alto. Satélites muy reducidos que se pueden construir incluso en una universidad, en un colegio como este, y se pueden lanzar. De hecho, en Asia, las universidades suelen juntarse y suelen lanzar satélites desarrollados por los alumnos. Básicamente acá tenemos un teléfono, o sea, lo que hicimos con este sistema... Sí. Disculpame, o sea, una vez que el avión llega a una capa alta, ¿cómo hace para ponerlo en órbita? Porque tiene que subir más el satélite. Sí, no sé cómo es el mecanismo de orientación en órbita, pero se ponen en órbita. Sí, sí.
Lo que pasa es que estos satélites lo que no tienen es una propulsión natural. O sea, lo que no tienen es una propulsión artificial. Son satélites sin propulsión. Pero la idea de esto es que estamos reemplazando... A ver, si hay una frase muy conocida que dice que en los 80 el ser humano lanzaba satélites al espacio y hoy los chicos lanzan pajaritos contra una pantalla con el Angry Birds. Y la realidad es que la potencia de cálculo de un teléfono celular que lanza pajaritos es 50 veces mayor a la que se necesitaba para poner un satélite en órbita. Entonces, un poco tomando ese concepto, volvemos a decir, bueno, tenemos mucha capacidad de cálculo, la podemos usar para un montón de cosas. Y un satélite es un buen ejemplo de un equipo que necesita una capacidad de cálculo considerable y que además una interfaz con sensores muy amplias y que se puede empezar a aprovechar. Digo, a nadie se le hubiese ocurrido en los 80, en los 70, que alguien podía tener un satélite de 30 centímetros por 10 por 10, una dimensión de este tamaño, es una botella de Coca-Cola prácticamente. Y hay otros ejemplos, quizás mucho más educativos, como por ejemplo es un dispenser de bebidas, y esto también está hecho con Android. ¿Cuál es la clave de todo esto? No importa el hardware, lo que hace tiempo la ingeniería electrónica dedicaba horas a construir sistemas operativos de tiempo real y a diseñar mucho software, hoy ya no es necesario. Cualquiera puede diseñar una aplicación corriendo sobre Android e interfacearlo con el hardware que necesita. ¿Cuál es el punto? El punto es cómo interfaceamos nuestra aplicación con ese hardware. Esa es la clave. Lo que vamos a ver un poco ahora, esta es una estimación que se hizo en Estados Unidos del porcentaje estimado de sistemas embebidos que van a usar Android, Linux, en esta variante es Ubuntu o Debian, y ahora les voy a explicar por qué, para este año. O sea, los desarrollos de este año en Estados Unidos se estima que van a cumplir esta proporción. Y como ustedes pueden ver acá, in-house es todo el software que se codea a mano y que no tiene un sistema operativo propio. Es un programa que pueden hacer ustedes, pero no sobre ni Ubuntu, ni Linux, ni Android, ni ninguna otra plataforma. Entonces, es muy alto el porcentaje todavía que se sigue desarrollando sobre un operativo no Android o no Linux. Es muy alto. Sin embargo, empiezan a asomar ya desarrollos que empiezan a considerar Android como una opción de sistema operativo. ¿Y por qué Android? Y porque justamente Android no es un operativo nada más. Es un operativo, es una comunidad de desarrolladores, es una plataforma, es una máquina virtual, es un gran ecosistema que ayuda a desarrollar y que fomenta el desarrollo y la utilización de una aplicación en múltiples plataformas. Cosa que los desarrollos in-house se hacen a medida para un hardware específico y el día que hay que cambiar de requerimiento cuesta muchísimo mudar un sistema a otro hardware, a otro procesador, a otro sistema de entradas y salidas. En este caso particular, las encuestas incluyen Ubuntu y es Ubuntu Debian el par, porque la realidad es que la industria mobile creció mucho en torno a procesadores no Intel, específicamente los ARM. Y Ubuntu y Debian son las distribuciones de Linux que mejor implementación de ARM tienen. Entonces, no nos vamos a encontrar en este tipo de sistemas con un 8086 o con lo que es un procesador Core i7, Core i5 o demás. Nos vamos a encontrar con sistemas ARM, que es una arquitectura de computadoras totalmente diferente, que optimiza mucho más la energía y que es igualmente veloz en términos nominales para lo que es una aplicación estándar. ¿Por qué vamos a usar Android? ¿Por qué Android es una opción? Yo creo que cuando empecé a pensar esto dije, voy a empezar al revés. El segmento mobile hoy tiene 4 o 3 sistemas operativos líderes. Sacando de lado Windows Phone, que por cuestiones éticas no me parece un sistema operativo para este trabajo, ni tampoco por performance es un buen sistema operativo. El resto de los players en el mercado son BlackBerry, con QNX hizo un gran trabajo. Para los que no sepan, QNX es un sistema operativo que se usaba en ingeniería militar y en medicina. Es un sistema operativo de esas características, es realmente muy potente. Sobre eso BlackBerry se basó para hacer BlackBerry 10. Entonces, ahí hay una muy buena herramienta de trabajo. El otro es iOS de Apple y después tenemos Android. En la ingeniería de sistemas embebidos, BlackBerry es una opción de las que uno generalmente no toma. Porque la realidad es que uno cuando quiere hacer un desarrollo piensa en cómo se comunica mi teléfono con el mundo. Digo, esta es un área en la cual no tengo mi teléfono en la mano y soy yo y el teléfono. Es yo el teléfono y es el hardware asociado al teléfono que está físicamente o no agarrado a él. Entonces,
Lo que uno necesita acá es comunicación, necesita diferentes protocolos de acceso para poder desarrollar hardware y que se conecte fácilmente. Y BlackBerry lo único que permite por el momento es una conexión por Bluetooth. SPP es un puerto virtual Bluetooth. La verdad que eso no es un buen protocolo porque requiere alimentación en el otro dispositivo, requiere un vínculo que es débil, además un vínculo que ya se probó que es inseguro. La comunicación por Bluetooth no es de las comunicaciones más seguras del mundo, entonces no es una buena opción. Después tenemos iOS, que para quizás lo que muchos piensen, Apple fue pionero en esto. Apple desarrolló un programa que se llama Made for iPhone, que lo que intentaba, o intenta todavía existe, es que las personas desarrollen hardware específico para iPhone y lo puedan conectar al pequeño conector que tiene el iPhone atrás, el de 30 pines o el nuevo conector. La realidad es que ese programa es excelente, la documentación es buenísima, pero para acceder a ese programa y certificar, uno tiene que pasar por una procesión bastante larga y además tiene que demostrar que es una empresa sólida, que ha realizado muchos desarrollos y no está orientado para el segmento más hacker, más estudiantil, aquellos que quieren emprender, porque claramente se van a encontrar con un montón de trabas burocráticas. Entonces, tiene un excelente programa, es muy bueno, incluso hay alternativas. Si alguien tiene un iPhone o un iPad y quisiera hacerlo, lo puede hacer tranquilamente con un poco de ingeniería inversa. Lo que les estoy mostrando ahí, que es un framework, en Apple hay APIs que son privadas y otras que son públicas. Si alguien sube una API privada al App Store, se rechaza la aplicación y no la puede publicar. Pero si alguien quiere hacer un desarrollo y usarlo en su teléfono, puede usar una API privada. Entonces, incluso antes de que en Android se empezaran a gestar las APIs necesarias para esto, en iPhone los desarrolladores empezaron a hacer ingeniería inversa, metiéndose en el sistema operativo y viendo cómo el sistema operativo utiliza los componentes. Y esa ingeniería, que es ingeniería por introspección, en el caso de iPhone nos permite utilizar Bluetooth sin tener la certificación. Es otra forma de hacer la comunicación que no sea con el conector de 30 pines. Puede llegar a ser muy útil en el caso de alguien que quiera probarlo. ¿Cuál es lo malo de todo esto? Lo malo además es que uno no puede compartir esa aplicación, ni venderla, ni nada. Lo malo es que cuando uno hace ingeniería inversa se encuentra con estas cosas. Esto es código generado por introspección que no se entiende, no se sabe qué es, más allá de que uno pueda decir que eso es un manejador Bluetooth. Disculpa un segundo. Hola, ma. No, ma, no puedo hacer nada. Ahí estamos. Entonces, iOS es una opción. Sinceramente el sistema operativo es muy bueno y para hacer trabajo de sistemas embebidos es muy eficiente. Yo pude acceder a la API de los 30 pines para conectarse con equipos y la verdad es que es muchísimo mejor a nivel de documentación y trabajo que Android, pero la realidad es que está cerrado al mercado, entonces no nos sirve. Y después tenemos Android. Android sinceramente es la mejor opción porque más allá de que Google no planteó Android como un sistema operativo para sistemas embebidos, con el tiempo se dio cuenta que era necesario. Y el quiebre lo da en las tablets, a partir de la versión 3.1 de Android. A partir de esa versión, Google se da cuenta de que las tablets quieren conectarse con dispositivos externos y que es ahí donde necesita crecer el nivel de APIs. ¿Y qué es lo que nos ofrece Android? Android nos ofrece GPS, vamos a dejar para el final USB, Bluetooth, Wi-Fi, eso es prácticamente de todas las plataformas. Después lo que nos da son acceso a sensores como acelerómetros y giróscopos, que son sensores de medición muy importantes para robótica, incluso son utilizados en ese satélite que yo les mostré, para poder tener idea de dónde está el satélite y en qué posición y con qué orientación. Utilizan las brújulas digitales y los giróscopos, y después tiene comunicaciones de corto alcance, lo que se llama NFC, que es una tecnología parecida a los tags que uno utiliza para abrir una puerta, pero completamente al revés. El tag no se encuentra en el teléfono, sino que el teléfono tiene un lector. Y al tener el teléfono el lector, yo puedo desparramar tags por donde quiera y ir leyéndolos con mi teléfono. ¿Esto por qué se hace? Porque es mucho más simple y mucho más económico imprimir un tag
y tener el lector en el teléfono que al revés, que ir poniendo lectores por todas las puertas y ir con un tag en particular. Yo creo que NFC empezó a tener un auge hace 2 años en la mayoría de los teléfonos, todavía acá no explotó como tecnología, pero va a crecer. Y la tecnología que más nos interesa es USB, pero no es el USB estándar, es lo que nosotros llamamos USB on the go. USB on the go es el mismo USB de siempre, pero puede actuar como USB maestro o esclavo. ¿Qué llamamos USB esclavo o device? Esto es un USB device. Yo lo conecto a mi computadora y si mi computadora no tiene un driver, no puede hacer nada con mi teléfono. En cambio, la computadora es USB host porque tiene drivers para poder recibir a dispositivos USB que se conectan y poder interpretarlos. USB on the go es una política de USB que permite a un dispositivo actuar como host o como device, dependiendo qué se le conecte. ¿Hay una pregunta? Si alguien tiene una pregunta, levante la mano, pare cuando quiera. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que si yo tengo mi teléfono con Android y lo conecto a mi PC, va a ser esclavo. Ahora, si yo quiero conectarle un equipo de medición médico, el equipo de medición no tiene drivers, es solo un equipo con sensores. Entonces es mi teléfono el que se encarga de interpretar ese equipo como si fuera un USB host. Los frameworks que tenemos en toda aplicación Android, si alguien no lo vio, es la estructura dividida en frameworks de lo que es el sistema operativo Android. Tenemos una capa kernel, que es la capa más básica de Linux, y después tenemos todas las bibliotecas, tenemos la virtual machine, tenemos el framework de aplicaciones y por último las aplicaciones. Cuando ustedes desarrollan una aplicación Android, generalmente desarrollan sobre el nivel que está más arriba, sobre el que dice applications. A los niveles inferiores no tienen acceso, a menos que estén compilando el sistema operativo. Y eso es algo muy común en los sistemas embebidos. Todos los que trabajamos en sistemas embebidos con Android, no utilizamos la versión de Android que entrega un teléfono particular o un fabricante en particular, sino que compilamos nuestro sistema operativo y eso nos permite, entre otras cosas, modificar el kernel, modificar las bibliotecas, agregar funcionalidades que el sistema operativo no tiene y además ya distribuir nuestra aplicación con el sistema operativo preinstalado. ¿En qué está escrito todo el kernel? El kernel es un kernel de Linux estándar, está escrito en C, C, C++. ¿Y las librerías? Depende del nivel. Por ejemplo, si vos estás en el Android Runtime, que es Dalvik, en la máquina virtual es una máquina virtual en C, C++. Si vos estás en el Application Framework, vas a encontrar que a ese nivel todo es absolutamente Java. Y tus aplicaciones también son Java. Sin embargo, en las bibliotecas, que son bibliotecas estándar de Linux, esas están hechas en C, en su mayoría. Cuando vos compilás desde el núcleo, compilás el operativo, podés acceder a todo el nivel de paquetes y podés desde programar en C hasta en Python, incluso hacer las aplicaciones en Java. Pero vos podés hacer tus propias librerías. Sí. Sí, si compilás el sistema operativo desde los fuentes, puedes hacer tu propio framework, tus propias bibliotecas. Ahora, si querés trabajar sobre, por ejemplo, Android en una tablet, a menos que rutees la tablet, que es algo que nunca recomiendo, no ruteen dispositivos, lo peor que se van a arrepentir después, a menos que lo rutees, no vas a tener acceso a la línea de comandos que te permite generar las bibliotecas, hacer el make, compilar los archivos y después reutilizarlos. Hacerte un buen curso de routing. Sí, lo que pasa es que, a ver, la realidad es que cuando Android nace, todos los sistemas operativos móviles tienen una política de privacidad muy importante que es, cada aplicación corre como si fuera en su propia virtual machine. ¿Y eso qué te permite? Eso me permite tener un teléfono libre de malware, porque el malware, ¿qué hace? Como puede convivir en una PC y ver qué otros programas corren, los puede interceptar y puede operar y puedes encontrarles vulnerabilidad. En Android, en iOS y en BlackBerry 10, como cada aplicación corre en su cápsula, en su caja de cristal, es imposible que otra aplicación venga y lo invada. Incluso yo instalo una aplicación y no conoce qué otras aplicaciones tengo, a menos que el sistema operativo me dé permisos. Cuando yo rooteo el equipo, lo que estoy haciendo es que todas las aplicaciones puedan correr como root. Y todos bien sabemos que si una aplicación corre como root,
puede ver a cualquier otra aplicación, puede borrar cualquier otra aplicación, editarla, modificarla. Digo, estamos violando el principio básico de No, una... bueno, pero vos podés rutear para sin implantar una librería, pero eso quiere decir que Sí. todas las aplicaciones van a rutear. Sí, eso es verdad. En el curso de routing te enseñan cómo vos podés rutearlo para justamente ser vos y el equipo y no vos y todo Sí. un ecosistema como el de Google. Por ejemplo, con este ¿Por qué? problema de Google Play, que ahora por problemas nuestros financieros del país no te lo pagan. En realidad el problema es que no pueden hacerlo. Pero digamos, vos podés rutear justamente para implementar eso, para implementar una librería. Eso no quiere decir que vos agarres el dispositivo, suponete que tenés un cliente que tiene 100 dispositivos y tenés que hacer una librería para poner una aplicación específica para, no sé, APMs, la gente de propaganda médica. Vos podés eso, no quiere decir que dejás el equipo ruteado para que la APM vaya y haga pavadas. No, eso O que tal el cual. equipo vaya y haga pavadas, sino Tal cual. justamente para hacer una librería y después vos cerrás y el tipo Sí, después lo utilizará cerrás. su usuario, pero no es que está como administrador. No, Por eso no. tenés la línea de comando en el cual vos te... Acá cuando hablamos de ruteo es generalmente el ruteo que se aplica en los sistemas embebidos se aplica en la compilación. Entonces persiste, es un ruteo persistente. No es un ruteo que uno después puede volver a cerrar. Por eso, si alguien va a trabajar en esto, es importante que puede compilar, y compilando el source no es necesario rutear, porque la realidad es que cuando tenés acceso a la fuente puedes agregar todo lo que necesites sin necesidad de después violar ese principio de ruteo. Cuando Google empezó a implementar esto, se encontró con una dificultad, que es que todos los teléfonos no tienen la posibilidad de ser USB host y device al mismo tiempo, sino que, como es un tema físico, es un tema de hardware, todos empezaron siendo USB device, lo más económico y lo que era necesario. Entonces se encontró con la dificultad de cómo hacemos para que, si mi dispositivo es USB device, se pueda conectar con otro dispositivo USB. Entonces, lo que aplicó acá es un framework que se llama Open Accessory, que funciona de la siguiente manera. El dispositivo, aunque es un dispositivo inteligente como un teléfono, no va a trabajar como si fuera un host de USB, sino va a trabajar como un USB device. Es un cliente como lo que es. Y deja toda la responsabilidad de desarrollar los drivers a los programadores que quieren implementar el hardware. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el dispositivo, en este caso ese bichito chiquitito es un embed, es un microcontrolador muy pequeño. Ese dispositivo es el que se tiene que encargar de tener el driver del teléfono Android o de la tablet o del sistema embebido Android e interpretarlo para poder comunicarse con él. ¿Cómo se implementó un poco esto? Si alguien programó en Android sabe que existe una herramienta que se llama ADB, que es un puente entre el teléfono y la computadora, me permite instalar aplicaciones, descargarlo, configurarlo y demás. A través de ese puente, Google lo que hizo fue implementar un protocolo que permite al teléfono hablar con cualquier otro intérprete de ADB. Entonces, básicamente, la solución fue: desarrollemos un driver de ADB, lo implementamos en un sistema embebido y que el teléfono Android se pueda comunicar. Esto está disponible a partir de esas versiones de Android que les muestro ahí, y básicamente es muy simple de utilizar. Hay que declarar en el makefile qué dispositivo USB es el que se conecta y darle los permisos suficientes. Una de las cosas buenas que tiene esta implementación que hizo Google, tanto en USB device como host, es que el teléfono, cuando yo conecto un dispositivo USB, puede lanzar automáticamente la aplicación que nosotros desarrollamos. Entonces, esto es muy intuitivo. Si alguien quiere, por ejemplo, realizar un equipo de medición, no tiene que abrir la aplicación. Con solo conectar la aplicación, el teléfono ya sabe que ese dispositivo USB le pertenece a la aplicación que desarrollamos y la puede lanzar, incluso la lanza con la conexión USB ya establecida. La realidad es que... Sí. O sea, tú quieres decir que yo puedo tener un teléfono, Sí. instalar una aplicación, conectar algo por USB y yo usarlo de medidor, digamos. Sí. De hecho, el año pasado, en una otra conferencia, mostramos un hardware, y el hardware era un joystick de PlayStation con una tablet Motorola Zoom, y en cuanto le conectábamos el joystick a la tablet abría un juego que se podía jugar con el joystick, y la conexión ya estaba establecida. ¿Qué beneficios da esto? Al programador le quita toda la responsabilidad de saber cómo se comunican dos dispositivos, porque al conectarlo, el
sistema operativo ya sabe qué aplicación le corresponde a ese device y hace toda la comunicación automática. Los protocolos para obviamente hablar con los dispositivos, no importa qué desarrollemos, siempre es a través de streams, es como abrir un archivo, es como usar una conexión por HTTP o por TCP, lo cual también facilita mucho la comunicación entre un dispositivo y el teléfono. Y si llegan a ver algo de código, este código es un código justamente de este aparatito embed que yo les mostraba, es un código en C que implementa el driver de Android, de ADB. Y como ustedes pueden ver, incluso del otro lado también es muy sencillo. La programación no Android es muy simple, porque en este caso en particular declaramos la interfaz y tenemos los métodos para poder conectarnos, resetearla e incluso enviar y recibir bytes. Entonces, la realidad es que existen un montón de frameworks ya desarrollados en torno a ADB para muchos sistemas embebidos, y todos son muy sencillos y todos trabajan de la misma forma, abriendo canales, streams e intercambiando bytes. E incluso el sistema operativo fomenta eso. El intercambio entre el teléfono y el equipo que desarrollamos sea intercambiando bytes. Otra de las cosas que quería mostrarles es el hardware necesario. Cuando hace muchos años se pensaba en interfacear un sistema con Android o con iOS, el hardware era extremadamente complicado. Y hoy en día uno con un pequeño microcontrolador, algunas resistencias y un conector ya tiene la interfaz de hardware solucionado. Lo bueno de estos mecanismos es que no requieren tanto conocimiento de electrónica. Y esto acerca mucho más el desarrollo de sistemas embebidos a todos aquellos que no tienen conocimientos sólidos de electrónica, ni tampoco tienen tiempo para desarrollar, soldar placas, ni nada por el estilo. Es todo muy sencillo. Cuando desarrollamos usando OpenAccessory, lo que estamos haciendo es estamos creando aplicaciones en ese nivel, que es en el nivel más alto, donde las aplicaciones se desarrollan usando Java o JNI, con C. O sea, puedo utilizar C y Java. La realidad es que por más que utilice C, nunca accedo a recursos del procesador, recursos de bajo nivel. Siempre estoy utilizando recursos de alto nivel. Otra alternativa que surgió con el auge de las tablets es que el dispositivo tenga USB host. Y esto sí abrió el abanico, porque ya se encontraban en el mercado millones de dispositivos USB, desde joysticks hasta equipos de medición, equipos de cualquier tipo de telemetría, ya tenían conexión USB, pero tenían USB device, y USB device con un teléfono que también era USB device es incompatible. Entonces, a partir de las tablets, esto empezó con la Motorola Zoom, ya empezaban a tener USB host. La Motorola Zoom es un caso particular porque es la primera tablet creada por Motorola con mucho soporte de Google. Google tuvo mucha participación. Es por esto que muchas veces la van a encontrar como un equipo de referencia. Al empezar a contar con USB host, lo que se empezó a crear es que el mecanismo de intercambio de datos se mantuvo, pero lo que cambió fue la alimentación. Yo no necesito tener un equipo alimentando un teléfono celular para que funcione, sino que es que al ser USB host el celular me da alimentación a mí. Es como funciona la computadora con el mouse. Cuando uno conecta al mouse es la computadora la que le da alimentación al mouse. Esta es la misma relación. Lo que cambia en este esquema es que ahora tenemos que empezar a desarrollar un driver en Android, porque es Android el USB host. Ese es el principal, si quieren, la principal dificultad. Porque ya no es, bueno, creamos todo el driver en el lado embebido y nos conectamos con el teléfono en Android a través de un stream, sino que ahora hay que desarrollar un driver USB para que el hardware que yo le conecto sea interpretado correctamente. Y van a encontrar ahí una pequeña dificultad, de que todos los drivers están escritos en C, C++, y generalmente a bajo nivel. Y en este caso en particular, como no ruteamos el equipo y lo tenemos en alto nivel, lo vamos a tener que desarrollar en Java. Desarrollar en Java es algo muy sencillo, y lo que tienen que aplicar si alguien quiere hacerlo es un proceso de ingeniería inversa, por el cual, si contamos con la documentación del fabricante del dispositivo USB, bueno, obviamente no es necesario, pero si no lo contamos, lo que nosotros solemos hacer es conectamos los dispositivos USB a la computadora. ¿Cómo? No, disculpe.
conectamos el dispositivo USB a la computadora. En equipos en Linux y en Mac es muy fácil poner un parche sobre el controlador de USB, y lo que hacemos es, nos colgamos del controlador de USB para ver la comunicación entre la PC y el dispositivo. Y al entender esa comunicación, al hacer un poco de espionaje sobre la comunicación, después traducimos ese mismo set de comandos en comandos que ejecutamos a través de operaciones de Java. Ese es un poco el mecanismo con el que se trabaja cuando uno no tiene acceso a la documentación y tiene que programar a alto nivel. Lo otro que también podemos hacer, y está remarcado en azul, es si desarrollamos utilizando el código fuente, podemos incluir el driver en el kernel. Lo podemos adoptar, lo podemos crear nosotros mismos. Entonces, ahí el proceso no requiere una ingeniería tan alta, sino que requiere poder compilar el código fuente de Android y después volcarlo en la plataforma que queremos utilizar. No, no siempre existe la posibilidad. La realidad es que el código de Android es el mismo para todos los dispositivos. El problema es que los fabricantes lo configuran para cada uno de sus dispositivos, y si vos compilás lo que se llama Android Open Source, lo compilás y lo ponés, por ejemplo, en un Galaxy S3, seguramente el sistema operativo levante, pero no tengas acceso a funcionalidades de hardware que Samsung solo deja para sus dispositivos y su compilación. Pero el sistema operativo en general es el mismo. Un tema muy importante en los sistemas embebidos es que el ciclo de vida de una aplicación de sistemas embebidos es muy distinta a una aplicación normal. Una aplicación normal generalmente el usuario la puede cerrar, la puede abrir cuando quiere, incluso uno puede intercambiar aplicaciones. Y cuando desarrollamos un sistema embebido, como es un sistema dedicado, generalmente queremos que el usuario solo pueda utilizar nuestra aplicación. Algo muy feo que se veía hace mucho tiempo era, por ejemplo, si usábamos una tablet, con un marco metálico tapábamos los botones, el botón de back, el botón de inicio. ¿Por qué? Porque Android, si no podías compilar el código fuente, Android no te deja no ir hacia atrás o no ir a la home. Entonces, un mecanismo muy feo que se utilizaba antes era justamente inhabilitarle al usuario el acceso a los botones y que nuestra aplicación sea la que esté en primer plano siempre. Ahora, bueno, uno ya puede compilar el código fuente, lo puede descargar, incluso vamos a ver después que hay placas de desarrollo que soportan Android, o sea que no hay que romper el teléfono. Con $25 podemos, bueno, $25 por 5, por 10, como más le guste, pero podemos acceder a una placa de desarrollo que soporta Android, y ahí nosotros podemos manejar el hardware, incluso los botones de back y de home, para así darle al usuario solo nuestra aplicación y no otra. Pero el punto interesante es que las aplicaciones de sistemas embebidos no tienen el mismo ciclo de vida. A ver, ustedes imagínense que la aplicación que hoy está corriendo en el satélite británico montado sobre un Nexus One no puede hacer un switch o no puede colgarse, ni tampoco puede recibir quizás una conexión remota que saque de primer plano la aplicación que está corriendo. Entonces el ciclo de vida que se implementa acá es utilizando lo que llamamos broadcast receivers y servicios. En Android, además de las actividades, que son las pantallas que vemos, tenemos otros componentes. El broadcast receiver, los broadcasts en general, son mensajes del sistema operativo sobre distintos eventos. Y los servicios son aplicaciones sin interfaz gráfica que corren siempre. El ciclo de vida de todo sistema embebido es: inicia, se estabiliza y siempre está en un bucle infinito haciendo la misma tarea. Entonces, ¿cómo emulamos ese comportamiento desde Android? Bueno, cuando bootea el teléfono o la tablet o el sistema embebido que corre Android, nuestra aplicación tiene que recibir el mensaje de terminó el booteo, boot completed. Y cuando recibe ese mensaje, a través de un servicio que corre siempre, a través de ese mismo servicio se empiezan a lanzar los distintos eventos. Incluso se pueden lanzar las actividades con las aplicaciones gráficas. Y si esa aplicación se llegara a colgar, es el servicio el que tiene que monitorear constantemente si la aplicación está activa o no, para en caso de que se cuelgue volver a levantarla. No sé si alguna vez les pasó que estaban en un cajero Banelco y el cajero se reseteó y bootea Windows. Eso suele pasar cada tanto, pero es un claro ejemplo de un sistema embebido. En este caso usaban Windows. Es un sistema embebido en el cual cualquier falla puede provocar un reset o no de todo el hardware,
pero además lo que tiene que asegurar es que la aplicación primordial tiene que quedar en primer plano. Imagínense si alguien entrara a un cajero Banelco a extraer dinero y se encuentra con Internet Explorer. Sería totalmente ilógico, pero puede pasar porque el sistema tiene Internet Explorer. Antes no pasaba. ¿Cómo? Antes no pasaba, porque era hardware dedicado. Antes era hardware dedicado, pero ahora todos los Banelcos y todos los autoservicios son todos Windows. Y algunos son Windows XP y otros son Windows embebidos. Depende un poco de la tecnología que se usó. Pero bueno, esta es una parte importante. Esta es la diferencia entre una aplicación estándar de Android y una aplicación centrada en un sistema embebido. Es que en esta aplicación tenemos que pensar como que es la única aplicación que usa el teléfono. Eso nos ayuda a usar hardware que no sea tan potente, porque al ser la única aplicación no necesito por ahí 4 núcleos, con uno ya me alcance. Un poco para salir del esquema de teléfonos, lo que están viendo acá son distintas placas. Los tamaños no ayudan, pero les comento que la placa negra tiene algo así como 4 centímetros por 8, una placa muy pequeña, y la roja es una placa de 10 por 10. La otra placa, la verde que ustedes ven, es una placa ya bastante más grande que mide unos 15 por 20. Pero esto es todo hardware que soporta Android. Y que no solo soporta Android el hardware porque lo encontramos, lo compilamos, sino que hay un gran esfuerzo de la industria electrónica y de los fabricantes porque se empiece a usar Android. Se empieza a usar Android como alternativa incluso a Linux. Y para todas estas placas y para otras tantas van a encontrar los códigos fuentes oficiales para esa placa en particular. Eso ahorra mucho trabajo de no tener que reinventar la rueda creando drivers y ensuciándose las manos en código de bajo nivel. Simplemente tenemos el código fuente para poder modificarlo, pero ya funciona out of the box para esas placas. Sobre la placa roja, el laboratorio... Sí. Una pregunta. ¿Sí? ¿Se solucionó el problema en las últimas versiones de Android del problema de memory recycling que tiene? O sea, que las aplicaciones que están en primer plano, cuando las escribís en Java, de golpe el tipo las recicla y después las entras a las de vuelta y no abren. O sea, el típico problema de los teléfonos que se quedan como pelotudos, hablando mal y pronto, cuando le abrís una aplicación que no la abriste hace un rato o te llaman, no podés porque el sistema embebido está totalmente mamado, porque está durmiendo, porque recicló la memoria. Sí. Bueno, yo no confiaría un aparato a un esquema de memoria tan ineficiente. Los equipos embebidos con QNX, por ejemplo, que se hacían hace años, tienen un sistema real time que asegura un clic cada uno. Esa es la gran diferencia. Linux y Android no son sistemas operativos real time y QNX sí. Claramente yo no haría un brazo robótico para operar con Android. No lo haría. Porque requiero, claro, se puede quedar con la tijera dentro del paciente. Sí, pero sí cualquier otro. Los sistemas operativos, los sistemas embebidos en general, no todos son real time ni todos necesitan ser real time. En ese caso, Android es una buena alternativa. La realidad es que cuando yo necesito un real time, tengo que morir en uno de los que mostré al principio, que era FreeRTOS, o cualquier otro sistema operativo real time que es minimalista. La realidad, lo que vos comentás, se debe a que Linux, Android y iOS también utilizan un esquema de memoria virtual. Y los sistemas embebidos que requieren tiempo real, o sea que cuando el usuario acciona o cuando un sensor funciona, se responda con un tiempo preciso, acotado, son sistemas que no utilizan memoria virtual, porque es justamente la memoria virtual el gran cuelgue y lo que produce la mayor latencia. Recién yo escuchaba a quien hablaba sobre la base de datos que decía, bueno, utilicen dentro de los parámetros de la memoria RAM, no se vayan a la memoria virtual. Y claro, esto es el mismo esquema. Mientras vos estés dentro de los parámetros de memoria física, no vas a tener ningún problema. ¿Por qué en Android con sistemas operativos eso no pasa? Porque si vos miras, un teléfono Android tiene, por ejemplo, 512 MB de RAM. Pero para aplicaciones hay un tamaño de heap limitado que puede ser de, pongámosle, 48 megas. En un sistema embebido podés llegar a estirar a 128. Pero como generalmente corre una sola aplicación, vos estás dedicando toda la memoria, prácticamente dedicás toda la RAM a esa aplicación. Entonces, no se da este problema de múltiples aplicaciones tratando de ganar el recurso de memoria RAM y problemas de paginaciones o ese tipo de situaciones no se da en este caso.
porque justamente no contás con una cantidad incontrolable de aplicaciones, sino que tenés una sola o dos y generalmente entran enteras en memoria RAM y no se da este proceso. Hay montones de fabricantes que le meten código adentro, por ejemplo Motorola en Sí. particular. Es un código bastante jodido porque trabaja a nivel kernel, está metido dentro de los drivers de bajo nivel y le roba tiempo al procesador de una manera impresionante. Sí. O sea, hay personas que a un DeFi le quitaron los drivers de Motorola del kernel Y funciona. era 5 veces más rápido. Es una maravilla, sí. Eso, lo bueno de desarrollar un sistema embebido, compilando, utilizando el código fuente de Android, o sea, lo que se llama el proyecto Android Open Source, que es otra cosa muy distinta de Android, digo, es el mismo sistema operativo, pero Android Open Source, que es con lo que trabaja en sistemas embebidos, no tiene ningún adicional, no tiene ningún add-on de ningún fabricante, y tampoco tiene, bueno, Google Apps. Google Apps vienen solo incluidos en productos certificados, en productos comerciales. En sistemas embebidos todo eso no existe. El sistema te aseguro que es bastante estable y funciona en equipos con 256 MB de RAM y en procesadores de 800 MHz. Vuelan. Y no te digo una versión 2.1. La última que nosotros probamos es 4.1.2. 4.1.2 corre. Lo que pasa es que por esos problemas el consorcio digamos, se reunió y dijo, bueno, flaco, el kernel no se toca, el kernel si querés poner algo lo ponés en las libraries. O sea, de hecho Motorola sacó cosas del kernel y lo está poniendo en las libraries ahora. Como que hubo un acuerdo de decir, bueno, lo que pasa es que de 4.2 para arriba. O sea, Claro, el problema que surge... el problema, Son menos 4. Hacemos 5 minutos. creo que quedan 2 slides. Dale. Quedan 2. El problema principal que surge es que cuando se empezó a desarrollar Android, Google decidió apartarse del trunk del kernel de Linux y desarrollar su propio trunk. Y ahora la filosofía es al revés, es saquemos toda la basura del trunk porque queremos unificar. De hecho, por eso las nuevas versiones de Android 4 en adelante tienen el kernel 3.0. El 3.x en adelante está mergeado, es el mismo trunk de Linux, lo cual facilita no solo la estabilidad, sino también facilita portar Android a otras plataformas, porque en cualquier plataforma donde tenga un kernel 3X para arriba, voy a poder utilizar Android. Ese es un poco el juego. Y sí, se solucionan las últimas versiones, pero justamente por este tema, porque se empezó a sacar la basura del kernel, las particularidades, para poder hacer el merge entre un kernel estándar y un kernel de Android. Motorola hacía la suya, Samsung hacía la suya. Todos hacen la no suya. basta. Sí. Igual ese problema en un Android Open Source no pasa porque el código que compilás Android Open Source es el más limpio que existe. Es el código más limpio que existe porque está diseñado todavía para correr en sistemas embebidos que no tienen gran cantidad de cálculos, de procesamiento de cálculos. ¿Y esas placas cuáles serían? Te digo, la negra es una BeagleBone Black. ¿Precios? Esa sale como $25. La fabrica Texas Instruments, que es el mismo fabricante del chip. La roja es una Beagleboard XM. En la facultad nosotros damos cursos electrónicos de Android y lo hacemos sobre esa placa. Es una placa que incluso tiene salida HDMI y tiene acelerador 3D, por lo cual se pueden hacer muchas aplicaciones y tiene 512 MB de RAM. No es una gran cantidad, pero para un procesador de 1 GB de un solo núcleo es bastante... Es una compu, sí, es una compu. Y la placa verde es una placa de Atmel que corre sobre un chip de Atmel. ¿Y los precios de las últimas? El de la verde no tengo idea y el de la roja ronda los $75-80. Pero entonces también podría ser un módulo Arduino, un módulo Raspberry. Sí, Arduino en realidad no corre Android porque es un procesador de 8 bits muy pequeño, limitado. Ni siquiera tiene manejador de memoria virtual. En Raspberry yo corría Android, pero la realidad es que esta arquitectura de procesadores... No, por ejemplo, Arduino solamente para interfase con sensores. Sí, de hecho, vos podés usar Arduino o, por ejemplo, este que está acá, eso es un Embed. Es un microcontrolador de aproximadamente $70, que es un Cortex de 32 bits. Es un gran procesador de 125 MHz, pero sin memoria virtual. Y de hecho se puede programar usando una interfaz web y se programa en C++. Se pueden usar ese tipo de módulos. Lo otro que también se puede hacer, que es lo que nosotros en realidad hacemos, es sobre, por ejemplo, la placa roja, además de los periféricos estándares,
tenemos un periféricos de entrada y salida, que es un poco lo que les comentaba acá. Los periféricos de entrada y salida son directamente pines dedicados, que pueden ser analógicos o digitales, y uno escribe el driver para utilizar esos pines, en lugar de agregar un hardware adicional. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer una vending machine que saque latitas de Coca-Cola, en lugar de crear un microcontrolador y que ese microcontrolador active el relé que saca la Coca-Cola, directamente lo puedo hacer por uno de estos pines. Y generalmente nosotros estamos trabajando en todo un conjunto de drivers para estas plataformas y es casi como escribir en un archivo, escribir un 1 o un 0 en un archivo y te abre o te cierra una puerta o una compuerta o, bueno, activa una señal. Entonces, vos podrías adaptar, por ejemplo, un hardware como es un Arduino y comunicarlo con Android, que eso existe y es muy sencillo. Puedes usar Open Accessory para que Arduino no tenga USB host, que es la primera alternativa que les mostré, o podrías directamente implementarlo sobre una placa custom con manejo de entradas y salidas y lo haces directamente desde Android. Lo puedes hacer en C, lo puedes hacer en Java, lo puedes hacer en Python, todo de ese tipo de placas. Sí. Varias preguntas. Me llamó mucho la atención que la librería se programa en Java. Eso es Java interpretado, o sea, es un bytecode. No se compila nunca al binario del procesador, es Java. Es bytecode Java. ¿Y qué, no es un poco performante eso? Depende de lo que quieras hacer. Si por ejemplo, lo que vos estás desarrollando, vos hablás de USB host, por ejemplo, de lo que nombraba recién, y en USB host vos tenés dos alternativas, o lo haces a nivel aplicación o lo haces a nivel kernel. Nosotros desarrollamos drivers para lo que son conversores USB a puerto serie. O sea, tenemos drivers desarrollados que vos podés conectar un conversor RC232 a la tablet y podés establecer una comunicación ágil hasta 33.600 baudios, que es más o menos lo que tenía un módem de internet hace unos 10 años. Ahora, no podés pretender que ese mismo driver en Java soporte velocidades de 1 megabit, porque claramente nunca va a responder el sistema operativo a esa velocidad. Eso es verdad. Cuando vos trabajás escribiendo el driver en Java, te vas a encontrar con todas las latencias que impone la Virtual Machine. Igualmente, el código Java que genera Android no es un código Java de PC. De hecho, la Virtual Machine no es la misma. O sea, lo único que comparte Android con una PC es el lenguaje, la sintaxis. Pero la Virtual Machine son dos cosas distintas. Dalvik está optimizada, incluso Dalvik está optimizada para funcionar en procesadores con 128 MB de RAM, que claramente la Virtual Machine de Oracle, de Sun, no estaba soportada, no funcionaba bien. Tenés que tener mucho buena suerte para escribir en el assembler del ARM, ¿no? O del procesador. No es necesario, porque si vos estás trabajando desde el código fuente y tenés acceso al kernel, ya no es necesario. ¿Qué quiere decir? Igual podés escribir el ARM, digo. Cuando compilás, en realidad, cuando vos compilás Android, lo que generas es una imagen que primero lo que hace es compila el kernel, compila las bibliotecas, compila lo que se llama application frameworks y después compila aplicaciones. Se compila todo. Siempre, o sea, vos haces una aplicación y compilas todo. No. Vos haces una aplicación, la desarrollás en Java, la emulás, la probás en tu teléfono, la pones en el source, la compilás. Cuando vos haces la primera compilación, obviamente vas a compilar toda la imagen completa. Si yo después hago cambios sobre la aplicación y recompilo, obviamente se recompilan las diferencias. Pero lo que te quiero decir es, si vos tenés una aplicación X en tu computadora y la vas a llevar al sistema embebido, tenés dos alternativas. Compilo el source con todo el sistema operativo o la descargo por ADB una vez que ya tengo el operativo instalado. Cuando tú resolvés en el tiempo, las computadoras que tenían, no sé, un 8088 con un MSDOS 3.0, era muy parecido a esto. O sea, un sistema que era bastante parecido a un sistema dedicado, porque le agarrabas, cargabas todo en memoria y lo ejecutabas. Y después volvía al sistema operativo. Sí. O sea, como que a través del tiempo como que se volvió a un pero el tema de procesamiento es el mismo. El ciclo del proceso no es el mismo. O sea, no tenías un solo ciclo que se te caía todo. Acá no. No, acá tenés cierta confiabilidad. Es un sistema operativo en el sentido. En vez de un servicio no es un sistema operativo, es otra cosa.
Una cosa, una cosa es acá vos tenés un round robin, o sea, es un sistema operativo, el otro es una cosa. Sí, incluso acá en realidad ni siquiera tenés un sistema operativo. La aplicación en realidad es una virtual machine con una API limitada, o sea que Es un sistema operativo. sí, termina viendo un ecosistema muy reducido y muy aislado que incluso vos podés reproducir en cualquier otro ambiente independiente del hardware, incluso independiente de la versión del sistema operativo. Eso es un poco también la gran ventaja de Android. Mi aplicación es portable no solo en hardware, sino también entre las distintas versiones del sistema operativo, manteniendo cierto recaudo en qué APIs usa alguien, ¿no? Qué APIs estás usando del sistema operativo. Pero eso es una gran ventaja, que sobre todo en la industria de sistemas embebidos no se tiene. El cross-platform es muy difícil de conseguir, incluso escribiendo código en C, ANSI C, y más aún la compatibilidad entre distintos sistemas operativos que se pueden correr sobre el mismo hardware. Y la verdad es que con todas las limitaciones que tiene Android, porque tampoco es un sistema operativo de tiempo real dedicado a esto, ha ido migrando y ha llegado a un punto en el cual se puede empezar a utilizar para un sistema embebido mediano, de un uso estándar, sin llegar a un caso muy específico como puede ser, por ejemplo, realizar una operación. Eso ya requiere otros tiempos que ningún sistema operativo con base en memoria virtual lo puede conseguir. O sea que Android se podría decir que es un sistema embebido que no resiste estrés alcoholemia. Podría ser. Pero la realidad es que si vos necesitas un procesamiento en tiempo real acompañado de un sistema Android, puedes hacer un hardware dedicado que resuelva los problemas y después lo terminás interfaceando con tu sistema Android. O sea que siempre le podés dar la vuelta. Siempre podés dar la vuelta. Lo bueno que tiene es, de nuevo, es muy fácil de programar, es portable, es mantenible en el tiempo. Hay